Hola, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos nueva semana, hoy es lunes 27 de noviembre, última semana del mes de noviembre y ya llegamos al mes de diciembre. Damos muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, su compañía y oramos para que Dios nos dé fuerzas para terminar bien este mes de noviembre y para terminar bien el año porque ya diciembre es finales. Entonces, vamos a orar, vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche de la palabra. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, por una nueva semana que tú nos regalas, donde vamos a terminar el mes de noviembre. Ayúdanos a terminar bien, Señor, este mes, terminar de tu mano y danos fuerzas nuevas, como el búfalo, Señor, como lo dice tu palabra. Renueva nuestras fuerzas para iniciar el último mes del año, el mes de diciembre. Señor, te damos muchas gracias por esta semana, la ponemos en tus manos, dando gracias, tú eres quien provee, quien cuida, quien sana, quien guarda de nosotros. Señor, en esta noche te pedimos bendice tu palabra para nosotros y habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el Evangelio de Lucas, empezando el Evangelio de Lucas. Eh, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conoce como, pues, este periodo intertestamentario entre los dos testamentos se conoce como los 400 años de silencio. Son más o menos 400 años en los cuales hubo un silencio profético de parte de Dios. No hubo una voz profética que se levantara. Los últimos profetas después durante el tiempo que estuvo el pueblo de Israel cautivo en la cautividad en Babilonia, los últimos profetas, Daniel incluso, y muchos de ellos y algunos de ellos de los que tenemos como los 12 profetas menores que estuvieron después de este tiempo, se reconstruye el templo, se reconstruye las murallas de Jerusalén, pero hay un periodo de más o menos unos 400 años en donde pues no cesa la vida humana. El pueblo de Israel siguió viviendo, siguieron teniendo conflictos, dificultades, cosas, pero no hubo una voz profética, un profeta que se levantara hasta Juan el Bautista. Esa es la primera voz profética en el Nuevo Testamento y es obviamente quien prepara el camino para el Mesías, el enviado de Dios, para el Hijo de Dios, para Jesucristo. Entonces Lucas en el capítulo 3 que vamos a leer hoy, está esa voz profética después de 400 años de silencio de Dios, se levanta esta voz profética de Juan y Juan se levanta muy similar a los otros profetas, siendo muy fuerte con el pueblo, no es una voz de misericordia. Juan les empieza a decir a las multitudes camada de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y él empieza a ser muy fuerte hablando de que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero quiero que meditemos aquí en Lucas en el capítulo 3, a partir del versículo 10, las reacciones de la gente. Yo les voy a leer versículo 10 hasta el versículo 14. Dice así: y las multitudes le preguntaban a Juan el Bautista, le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan le respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. Y también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Aquí, como les dije al principio, Juan el Bautista, su predicación es fuerte, no es una predicación de estas de Dios los ama y Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Juan es muy fuerte en decirle al pueblo, ustedes están actuando mal y es momento de arrepentirse de sus pecados. Esa es la predicación de Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús.
Y me encanta la reacción de la gente, pero especialmente en el Evangelio de Juan, porque va a ser una constante. Primero las multitudes le preguntan, ¿qué haremos? Y Juan, aún obviamente no ha salido Jesús a iniciar su ministerio, no tenemos el sermón del monte, pero lo que Juan les dice es muy similar al sermón del monte de Jesús y habla de amar al prójimo. El que tiene dos túnicas, pues comparta con el que no tiene túnica. Y el que tiene de comer, pues comparta con el que no tiene de comer. ¿Qué haremos? Es una preocupación por el prójimo y ya no es una preocupación por nosotros mismos. Eso es muy llamativo, que cuando Juan está hablando de este mensaje, va a venir el Mesías de Dios, va a venir aquel a quien tanto hemos esperado. Cuando Juan les habla de este mensaje, Juan no les dice, ¿qué haremos? Y Juan les dice, busquen a Dios, oren todos los días. Juan está pensando que no, obviamente no está desmeritando la oración. Juan está pensando que se les note la oración de alguna manera, que la vida cristiana se refleje en lo que hacemos todos los días. Es lo que Juan tiene en mente. Se le acercan después eh, recaudadores de impuestos y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Cierto? Entonces Juan les dice, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Que por eso muchos recaudadores de impuestos los recaudadores de impuestos no eran queridos en la época de Jesús. Primero porque eran de esa misma nación en donde se encontraban y estaban recogiendo el dinero para el imperio romano, que tampoco era muy querido en esa parte del mundo. eh, y y les dice, pues no exijan más, porque una de las formas en las cuales se hacían ricos, y tenemos varias historias de recaudadores de impuestos en los evangelios que se hacían ricos exigiendo más y robándole a los pobres. Juan les dice, no exijan más. De nuevo, Juan no les dice, busquen a Dios, hagan su devocional todos los días. Es algo que es tan obvio, pero que Juan les dice, esa relación que ustedes tienen con Dios, esperando en el marco de la venida del Mesías, del enviado de Dios, Juan les dice, pues que eso se note en cómo ustedes incluso hacen negocios, ¿cierto? En su vida diaria. Finalmente se acercan unos soldados, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dice, a nadie le quiten dinero por la fuerza, no acusen a nadie falsamente, sean justos con los demás. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de venir con la misma pregunta que las multitudes, con las cuales las multitudes se acercaban a Juan el Bautista. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué haremos? Leemos tu palabra y después nos debemos de preguntar, ¿qué haremos? Cuando el joven rico se acerca a Jesús, le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Después de que Pedro predica en Pentecostés, la multitud le pregunta, ¿y ahora qué haremos? Nuestra reacción natural a un encuentro con Dios debe ser, ¿ahora qué hacemos? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos relacionamos con el otro. Nuestra pregunta siempre debe ser, ¿qué haremos? ¿Cómo esta palabra puede no solamente entrar en nuestra mente, entenderla, memorizarla, conocerla, sino cómo esta palabra puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás? Y por eso me encantan estas tres preguntas, que es la misma pregunta, ¿qué haremos? Que le hacen a Juan, pero me encantan más las respuestas de Juan. Hay cosas en las cuales nuestra relación con Dios y la palabra de Dios tiene que penetrar, entrar y transformar. Con esta meditación en mente, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por el desafío que nos presenta tu palabra todas las noches en estas meditaciones de tu palabra. Señor, permítenos siempre preguntarnos a nosotros, a ti, ¿qué haremos después de leer esta palabra? ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Qué haremos con el trato a los demás? ¿Qué haremos con nuestro trabajo, con la forma en la que hacemos negocios? ¿Qué haremos con la forma en la que gastamos, invertimos nuestro dinero? Señor, ¿qué haremos?
y que esa respuesta provenga de ti y sea gobernada por el conocimiento que tenemos de ti y de tu palabra. Señor, una vez más te pedimos, bendice esta semana para nosotros, que tu presencia esté en medio de nosotros, que cuides y guardes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un buen fin de mes de noviembre, un buen inicio de semana y un buen inicio del mes de diciembre. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.